Mi nombre es José Manuel Sarco Romero, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Bari, de noveno semestre, sección 04, y curso la materia de Economía, y les hablaré sobre el tema de Economía de Escala. Economía de escala. Se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de un producto por unidad caiga a medida que la escala de la producción aumenta. El concepto de economías de escala sirve para el largo plazo y hace referencia a las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de una instalación aumenta. Es un proceso mediante el cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas. Las fuentes habituales de economías de escala son el inventario, que son las compras a gran escala de materiales a través de contratos a largo plazo, de gestión, que aumenta la especialización de los gestores, financiera, que obtienen costes de interés menores en la financiación de los bancos, marketing y tecnológicas, beneficiándose de los rendimientos de escala en la función de producción. Cada uno de estos factores reduce el coste medio a largo plazo de la producción al desplazar la curva de coste medio a corto plazo. El concepto de economías de escala es útil a la hora de explicar fenómenos del mundo real, como los patrones de comercio internacional o el número de empresas en un mercado. Tal es el caso del Grupo BRIC, que ha puesto en marcha este tipo de economía, aprovechando sus ventajas geográficas de China, Brasil, Rusia e India, que se distinguen por cumplir simultáneamente varias características. En primer lugar, se trata de países en desarrollo, de gran tamaño económico, peso creciente en la economía mundial y elevado potencial. En segundo lugar, son todos ellos países de importancia sistémica para la economía mundial. En cuanto que lo que sucede en sus economías nacionales tiene repercusiones de gran calado no solo en su ámbito regional, sino también en el global. Finalmente, existen en todos ellos también la voluntad y la capacidad para ejercer una influencia significativa en el gobierno de la economía mundial. El cumplimiento simultáneo de estas características otorga a estos cuatro países una cierta coherencia y la existencia añadida de una serie de intereses comunes en diferentes ámbitos. La formalización del Grupo BRIC no solo ya como simple acrónimo, sino como grupo de países cuyos jefes de gobierno se reúnen periódicamente con voluntad de definir posicionamientos y alternativas comunes. En su conjunto, las llamadas economías emergentes y en desarrollo abarcarían casi 100 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el 76,5% del total mundial. Los BRIC tienen una superficie de 33.400.000 kilómetros cuadrados, el 29,6% del total, con Rusia y China como los dos países más grandes del mundo, siendo Brasil el quinto, e India el séptimo. La primera cumbre del Grupo BRIC, como reunión de jefes de Estado o de Gobierno, se celebró en la ciudad rusa de Ekaterimburgo en junio de 2009. La segunda cumbre fue en Brasilia en junio de 2010, la tercera fue en China en 2011. Así, con esta articulación del Grupo BRIC como foro establecido y regular de coordinación internacional de sus países miembros, tomó carta de naturaleza política y económica, lo que en un principio fue un simple acrónimo inventado por un analista económico. Ya se han comentado anteriormente algunas características comunes de estos países, que pueden explicar su constitución como grupo, y se ha señalado también la existencia de algunos intereses compartidos. Durante la última década, las economías emergentes han crecido a un ritmo muy superior al de las economías desarrolladas, y consiguientemente ha aumentado de modo significativo su participación en el PIB mundial, así como en el comercio, la inversión directa y los mercados financieros internacionales, tendencia que continuará en los próximos años, según apuntan las perspectivas más recientes. Además, la crisis económica ha propiciado también cambios relevantes en la gobernanza económica mundial, y se han consolidado nuevos actores de importancia crucial en el escenario global, como de manera destacada el país de China. En conjunto, estos desarrollos son interpretables como manifestaciones de una evolución hacia un orden económico internacional más multipolar, en el que los países emergentes desempeñan ya, y desempeñarán aún más en el futuro, un papel trascendental. Las economías de escala también juegan un importante rol en el monopolio natural. Un monopolio natural se define como una empresa que disfruta de economías de escala para todos los tamaños razonables de la empresa. Porque siempre es más eficiente para una sola empresa expandirse que para otras entrar en este mercado, el monopolio natural no tiene competencia. Al no tener competencia, es posible que el monopolio tenga un poder de mercado significativo. De ahí que las industrias que han sido calificadas como de monopolio natural hayan sido reguladas o mantenidas en propiedad pública.
cualquier situación de producción, incluso la prestación de servicios financieros, en la que el coste por unidad producida disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas. El coste por unidad no debe confundirse con el coste total. Este último aumentará directamente con la cantidad producida independientemente del comportamiento del coste por unidad. Cuando una empresa alcanza la escala de sus operaciones en el caso, por ejemplo, de una concentración, beneficia a las economías típicas de la producción masiva. En efecto, el costo unitario de producción es, por lo general, más elevado en una planta que fabrica 100 neveras diarias que en otra que produce 1000. Este fenómeno, sumamente importante, explica la existencia de diversos reagrupamientos industriales, tanto en el plano nacional como en el multinacional. Una empresa que produce una pequeña cantidad de artículos no está interesada, salvo excepciones, en recurrir a técnicas de fabricación o de gestión altamente perfeccionadas, cadenas de montaje, procesos automatizados, ordenadores, etc. En sentido inverso, las empresas con una elevada capacidad son las que más se benefician de los perfeccionamientos tecnológicos. También se benefician de las ganancias de productividad inherentes a las grandes series. Sus gastos fijos y reductibles se reparten en una cantidad mayor de unidades. Además, cuando una firma adquiere regularmente grandes cantidades de materiales, también se beneficia de condiciones favorables por parte de sus proveedores, transportistas, etc. La mejor escala de producción no es, forzosamente, la más grande. Cuanto más importante es la empresa, más elevados son los costos de producción y administración, y más se arriesga a que la burocracia se apodere de la firma. Los defectos provocados por el gigantismo, ausencia de agilidad, mala comunicación, efectivos pletóricos y parasitarios han sido señalados por el sociólogo británico Northcote Parkinson. Teniendo en cuenta los gastos de transporte y de distribución, en determinados casos las empresas pueden encontrar más ventajas en la disposición de unidades medianas, pero situadas muy cerca de los mercados de consumo. Las economías de escala no contradicen la ley de los rendimientos decrecientes, según la cual no se puede aumentar constantemente un factor de producción, por ejemplo, el trabajo, y mantener fijos los otros como la tierra sin que, a partir de cierto momento, el volumen de la producción suplementaria comience a decrecer. El cambio de escala determina un cambio de estructura al que corresponde una nueva combinación óptima de los factores. Existe una tendencia natural y lógica que, al crecer cualquier empresa, simplemente con base en el nuevo y mayor tamaño los procesos de producción, operación, ventas, administración interna, etc., se vuelven más eficientes. Dicha eficiencia se manifiesta en alguna de las tres posibilidades que a continuación se consignan. Manteniendo un nivel igual en ventas y en producción, los costos unitarios necesarios para tal fin son reducidos. Manteniendo un nivel igual de costos unitarios, el nivel de ventas y el de producción se incrementa. Una combinación de los dos casos anteriores. Economías internas tienen lugar cuando se expande de una forma individual, independientemente de la situación de las otras empresas del mismo rubro o industria. Pueden surgir debido a la presencia de indivisibilidades en los factores de producción, vale decir, a razones técnicas que impiden utilizar las maquinarias o la planta de producción por debajo de una cantidad mínima. Por ejemplo, en una empresa agrícola es imposible utilizar la mitad de un tractor, y en la industria automotriz no es conveniente instalar una planta para producir solo 50 unidades al año. Otra causa de las economías internas se encuentra en la especialización y división del trabajo. Las economías externas ocurren cuando los costos de las empresas individuales disminuyen al aumentar la escala de producción del conjunto de empresas que pertenecen a la misma rama productiva o industria. Sin embargo, a veces puede requerirse una escala de operación tan grande para que las economías de escala comiencen a operar, que imposibilitan la instalación de numerosas empresas pequeñas, transformándose así en la causa de la presencia de monopolios en algunas actividades productivas.